Bueno, principalmente el objetivo de estas palabras hacia ustedes es generar un espacio de reflexión acerca de cómo podemos generar un espacio de desarrollo humano, social y sostenible, incluyente, y desde las visiones estructurales, especialmente en lo que tiene que ver con la ciencia de datos, pues ahora en estas dinámicas y reflexiones, de hecho, es un imperativo que nuestros territorios tomen en cuenta estas propuestas y estas visiones para el desarrollo. Si bien es cierto, bueno, quiero primero partir de un contexto importante. De hecho, dentro de todos los procesos de generación y propuestas de modelos de desarrollo, sabemos que pues, en el tiempo ha habido algunas propuestas desde la teoría de la modernización, la teoría estructuralista, la teoría de la dependencia, la teoría neoclásica institucional, que empieza ya a centrar al ser humano como un eje principal y la razón y el fin para el desarrollo. Y luego los aportes de la teoría neomarxista de los sistemas mundiales, el modelo neoliberal de apertura y globalización, y ahora la propuesta de teoría de desarrollo sostenible, básicamente nos han dado algunos enfoques, algunos criterios de cómo la economía, de cómo el aspecto social se integra para generar en un territorio desarrollo. Sin embargo, no es ajeno pues, a las realidades, no solo del entorno mundial, sino que han aterrizado en nuestros territorios, de que lastimosamente estos modelos no han tenido la capacidad de generar respuestas reales para poder integrar modelos, integrar propuestas, integrar dinámicas que ayuden a que el ser humano pues esté sobre el capital incluso. Y esto ha sucedido en varias regiones, en varios países del mundo, y nos encontramos aquí ahora con un fenómeno de debilitamiento de estructuras tradicionales, que de hecho están influyendo no solo en el modus vivendi, sino han generado propuestas realmente muy preocupantes acerca de cómo quizá continuar aportando hacia el desarrollo. Vuelvo a decir, no somos ajenos a esas dinámicas, nuestros territorios viven esas realidades y solo comentar, bueno, estructuras fuertes, ¿no? Estructuras fuertes pues están muy debilitadas. Quiero aprovechar este espacio para solidarizarme con nuestra hermana República de Colombia y siempre desde el Ecuador, desde Latinoamérica, un abrazo fuerte a todos los colombianos, pues porque continúan siempre luchando por sus ideales. Y es que si hablamos de estructuras fuertes, ¿no? Por ejemplo, estructuras fuertes como los estados que son representados por los gobiernos, obviamente están debilitados, realmente no han podido generar respuestas y modelos robustos para satisfacer todas sus necesidades. Estructuras fuertes como es los sistemas, el sistema judicial está debilitado totalmente, ¿no? Y de hecho vivimos y somos en el día a día quizá testigos de cómo los problemas, las dinámicas y cómo se generan lastimosamente pues resultados donde no entendemos el por qué el sistema judicial no da respuesta a tantos problemas y situaciones puntuales. El sistema económico está debilitado, una estructura fuerte también, y hay que hablarla, la iglesia, ¿no? A muchos les o creen que es mejor hablar de dogmas de fe, de hecho están debilitados también, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tantos problemas y situaciones, de hecho, que no hace falta que las conversemos aquí, pues, ¿qué ha causado este debilitamiento, de hecho, de estas estructuras en nuestro modus vivendi? El que necesitamos entender que dentro de este contexto todas estas realidades no aportan al desarrollo económico y social. Sumado a ello, criterios, conceptos y principios como el cortoplacismo e inconsistencia temporal,
que es una de las variables dentro de la ciencia social que influye mucho y ha influido mucho en que no podamos tener desarrollo en nuestros territorios. La inercia y el sesgo del status quo, bueno, en esto básicamente entendemos y conocemos cómo son nuestros tomadores de decisiones, nuestros gobernantes, quienes tienen una responsabilidad para generar sobre ello propuestas reales para, obviamente, que nuestros seres humanos se desarrollen y estén vistos como el principal eje dentro de todos estos modelos. La anomía que viene a ser, obviamente, esta consecuencia con el ser humano que ha generado tantos problemas de igual manera en el mundo, ¿no? Visto solo por poner un ejemplo, ¿no? Hay jóvenes, personas adultas incluso, que tomando en cuenta este principio, creyendo que la consecuencia de uno mismo les va a generar estabilidad emocional y bienestar, pues se generan sobre ello acciones que no son tan válidas y que las sentimos y las vemos, ¿no? Por ejemplo, violencia, ¿no? Hace ya más de 20 años en Columbine, ¿no es cierto? Desde esta escuela en Estados Unidos habíamos visto cómo un estudiante disparó contra sus compañeros, sus profesores, bueno, y estas manifestaciones tienen que ver obviamente con estos resultados de estos fenómenos. Y las tecnologías de la información y la comunicación, de hecho, si bien es cierto, son positivas para el desarrollo, pero también han influido negativamente, ¿no? La cibercultura, nuevos modelos y comunicación orientados, obviamente, a cómo se genera dentro de todo este proceso de estas dinámicas respuestas tardías hacia las necesidades, pues hacen ver que estamos en un contexto muy complejo, ¿no? Muy complejo, y es aquí donde, pues, dentro de, yo he revisado los planes de desarrollo de nuestra hermana República de Colombia, de hecho la misión de sabios y cada una de estas propuestas y documentos, todos ellos hacen énfasis en que el mundo está atravesando tiempos muy difíciles y más allá de eso necesitamos entender eso para crear y generar propuestas en base a la ciencia, en base a la apropiación social del conocimiento, a la transformación del conocimiento de las ciencias humanas y sociales para el desarrollo, para pues tomar en cuenta que necesitamos entender también realidades para generar, de hecho, propuestas de desarrollo. Los modelos, las teorías económicas y sociales nos han hecho ver siempre que debemos regirnos a indicadores de crecimiento económico, de desocupación, de inflación, de balanza de pagos, la tasa de variación del Producto Interno Bruto, tasas de desocupación, índices de precios, balanzas. En el aspecto social, obviamente la educación, la salud, la pobreza, la desigualdad. Nos guiamos en base a indicadores, años de escolaridad, tasas de mortalidad, morbilidad, desnutrición, líneas de pobreza, coeficiente de Gini, pero realmente no están orientados integralmente y no nos dan un panorama real de lo que está sucediendo en el territorio. Y es ahí donde necesitamos migrar hacia nuevos modelos de gestión, de comunicación y prospectiva que tome en cuenta la gobernanza de datos como un eje integral, una columna vertebral integral para el desarrollo. Bueno, y de hecho, dentro de estos procesos, dentro de estas dinámicas, de hecho, en el énfasis que se hace en robustecer la investigación científica, en generar perspectivas más allá de lo tradicional en cuanto al crecimiento económico y social. Y es importante entender que la pobreza va más allá de indicadores, que los aspectos sociales, económicos y las propuestas de desarrollo van más allá en mirarlos desintegradamente como indicadores que básicamente lo único que de hecho han evaluado y han evidenciado es cómo se siguen pues agudizando las desigualdades sociales, territoriales, que hay más vulnerabilidad
de hecho, en nuestras ciudades y cómo las políticas públicas aún no responden, vuelvo a decir, a nuestras necesidades. Y es allí donde es importante vernos ahora en Nariño, de hecho, sus tres principales ciudades, ¿no? Las conocemos, las queremos mucho, Pasto, Ipiales, Tumaco, obviamente comparten las mismas realidades, los mismos problemas, en este caso en la frontera con el Ecuador. Y aquí hablamos de uno de los principios de desarrollo universales en líneas de frontera y de los cuales no podemos ser ajenos, por favor. Y es importante que todos los tomadores de decisión de Nariño, todos nuestros amigos, colegas, quienes generan estas perspectivas, estas proyecciones de desarrollo, necesitamos entender a la complementariedad como un fenómeno importante para el departamento de Nariño y como un criterio que forma parte, obviamente, de nuestras realidades y que es muy diferente de las realidades de los otros más de 30 departamentos de Colombia y obviamente, de hecho, somos el resultado ahora, ustedes conocen, de políticas públicas que realmente están pensadas desde Bogotá, desde Quito, ¿no? Y son nuestras fronteras, son nuestros departamentos, nuestras provincias que estamos en frontera, quienes vivimos y necesitamos políticas públicas diferentes en base a uno de los fenómenos como por ejemplo la complementariedad. No podemos ser ajenos, y esto un sinnúmero de estudios lo han evidenciado, y no solo en nuestras fronteras, sino en las fronteras de muchos países, en otras regiones, en otros continentes, y especialmente nosotros tenemos una muy alta dependencia del dinamismo fronterizo. Se habla incluso que el cierre de la frontera, ahora que lo hemos vivido, ha sido una pandemia extra. Y es ahí donde, y desde esa visión y desde esa comprensión de esa realidad, necesitamos integrar propuestas para el desarrollo, tomando en cuenta obviamente una realidad integral. Hay muchas regiones en diferentes partes del mundo donde se han vivido procesos muy interesantes y en los cuales obviamente podemos, con innovación, con propuestas robustas, de hecho también generar para que el desarrollo del departamento de Nariño se evidencie. No podemos negar el hecho que estas asimetrías complementarias que estamos viviendo, que obviamente forman parte e influyen en muchas áreas, asimetrías complementarias comerciales, asimetrías en la parte de seguridad, asimetrías en el turismo, asimetrías ahora en este fenómeno importante que vivimos migratorio también, ¿no? Tomando en cuenta, de hecho, que es una realidad importante que influye dentro de esta transformación social, cultural, económica que tanto nos aqueja. Entonces, entendernos como naciones, como de hecho departamentos y provincias hermanas, es importante y debe constar ello y se debe tomar en cuenta todo ello para que en los planes de desarrollo se generen propuestas robustas y sólidas, como de hecho, otras regiones han visto y han generado estas ciudades gemelas, ¿no? Como un ejemplo, y como siempre se las ha visto y se las ha entendido, ¿no? Incluso dentro de muchos estudios, ¿no? Ipiales, Tulcán, Pasto, Ibarra, Tumaco, Esmeraldas, y vuelvo a decir porque tenemos nuestros mismos problemas y a la final hemos sido nosotros quienes hemos ido arreglando nuestros propios problemas, pero es importante, de hecho, y entender que sin políticas públicas ahora ya, pues, no podemos, de hecho, generar respuestas dinámicas para ello. Bueno, y sobre ello, en esta perspectiva es importante tomar en cuenta a la ciencia. Y es aquí donde se han generado algunas propuestas, por ejemplo, de ciencia o la ciencia de datos para el desarrollo económico y social. No hemos estado ajenos, yo he visto con muchísima alegría cómo
en todas las ponencias que me han antecedido de todos estos días, se ha estado hablando mucho sobre economía circular y digital, localización, analítica social, la transformación digital, de hecho, y cómo estas nuevas propuestas, estas nuevas realidades, de hecho, de las cuales no podemos ser ajenos, que han influenciado mucho y siguen influenciando en nuestros territorios, pues son importantes para ahora generar respuesta a cada una de estas motivaciones en las cuales queremos pues, hablar y en las cuales, de hecho, uno de los objetivos de esta disertación no es nada más que dejar quizá esa reflexión para que podamos seguir profundizando cada una de estos temas, ¿no? Sobre ello hay algunas propuestas: una agenda programática común transfronteriza, robustecer los mecanismos de intervención y de hecho generar sobre ello propuestas sostenibles en esos mecanismos. Tenemos algunas, de hecho no solo mecanismos, sino tenemos algunas entidades gubernamentales, no gubernamentales, algunos modelos de gestión que nos pueden ayudar a fortalecer el desarrollo territorial, económico, social en el departamento de Nariño para ello. Acciones comunes de complementariedad, ¿no? No solo en la parte comercial, en el turismo, por ejemplo, ¿no? De hecho, eso nos puede ayudar a fortalecer nuestras estructuras, nuestros planes estratégicos, con un enfoque, sí, importante, transfronterizo. Eh, Incluso en las lógicas de cooperación, existen líneas de financiación en las que, pues, con un análisis prospectivo aterrizado, ¿no?, en base a la gobernanza y la ciencia de datos, podríamos encontrar aquí algunas respuestas importantes. Bueno, y es así como los territorios, ¿no?, de hecho, no solo de acuerdo a las competencias a nivel de un país, sino cada uno de los territorios desconcentrados y descentralizados, han puesto a la ciencia de datos, a la generación de datos, a la gobernanza de datos como un eje clave para el desarrollo, de una forma integral. Y han podido desde ahí generar propuestas innovadoras, ¿no? Propuestas como las que hemos revisado anteriormente, propuestas que ha transgredido obviamente las disciplinas, propuestas multi, inter y transdisciplinarias, que se han visto incluso aterrizadas en startups, en propuestas de ahí, en dinámicas que están dando desarrollo, generando trabajo, obviamente aportando en la parte laboral y de hecho ayudando al desarrollo territorial y social. En esta parte yo quiero hacer énfasis, ¿no?, de cómo estos términos importantes de la resiliencia, la convergencia programática, las políticas públicas que ahora nos obligan a tener un modelo económico de contención. ¿Por qué? Porque obviamente la pandemia y la pospandemia así lo permiten. Yo les decía cómo generamos, y es importante que pues nuestro querido departamento de Nariño y de hecho aquí también las provincias del Ecuador, entendamos la alta dependencia que tenemos por nuestras fronteras y nuestras dinámicas, ¿no? Ahora que han cerrado y se mantiene cerrada la frontera entre Ecuador y Colombia, sentimos esa alta dependencia y ese impacto fuerte en la economía y en la parte económica y en la parte social. Entonces, no podemos ser ajenos a ello y estos modelos ahora, que obviamente y lastimosamente tienen que ser ¿de contención hacia qué? Obviamente hacia, de hecho, contener estos índices de pobreza, de desigualdad, de vulnerabilidad que en estos meses, desde que empezó la pandemia, han variado y han cambiado significativamente. Nos obliga, obviamente, nos da directrices y no podemos ser ajenos a entender que necesitamos estar claros en que, bueno, está de más explicar cómo la transformación digital ahora se ha acelerado y hemos avanzado muchísimos años a la transformación digital, y no podemos ser ajenos a que necesitamos construir herramientas y propuestas del siglo XXI, obviamente con conocimiento del siglo XXI. Y aquí hay yo diría una noticia muy importante para nosotros y
y de hecho coincido con las ponencias, los criterios que se han dado anteriormente, sobre cómo existe en Nariño, ¿no? De hecho nosotros somos testigos de ello, potencialidad, capacidad humana importantísima. Más allá de eso, aparte de ello, una ventaja importante, el hecho de que tenemos una vocación, ¿no? Una vocación hacia el trabajo, hacia la producción, y obviamente ventajas comparativas inigualables. Entonces, de hecho, hay muchas preguntas y muchos expertos se han hecho esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿por qué Nariño no está desarrollada? ¿Por qué el Carchi no está desarrollado si hablamos del Ecuador, por ejemplo? Pero aquí creo que es importante generar transdisciplinariedad, ¿no? Cada una de las propuestas epistemológicas, sociológicas, ontológicas, migran hacia tener información, gobernanza de datos y aplicar transformación digital multi e intertransdisciplinariamente. Es decir, necesitamos que nuestros economistas, nuestros matemáticos, nuestros ingenieros, nuestros estadísticos, nuestros informáticos, nuestros programadores, nuestros sociólogos, nos sentemos a generar una agenda programática y hacer un modelo transformacional híbrido para el desarrollo. Eso ya lo han realizado y lo están realizando muchos territorios y no podemos estar ajenos a ello, aún más ahora que sabemos y tenemos la ventaja de pues, entender que el conocimiento obviamente llega mucho más rápido a nuestros territorios. Yo solo quiero poner aquí un ejemplo nada más de cómo en una de las potencialidades y en una de las propuestas importantes, sabemos que Nariño tiene una vocación agroproductiva importante. De hecho, y dentro de todo este sinnúmero de propuestas de desarrollo, la agrotecnología es importante, ¿no? Tenemos y hay recursos para ello, ¿no? Yo he puesto aquí nada más el hecho de que como en las startups manejan, ¿no? mucho dinero y de hecho desde las startups, ¿no? en países desarrollados y en países en vías de desarrollo, es decir, vamos a generar y hemos entrado ahora en una propuesta importante donde no son las empresas grandes quienes están creciendo más aceleradamente, sino las startups, las pequeñas, las medianas empresas, estas propuestas pequeñas que con tecnología, con conocimiento, con innovación, pues han hecho que, de hecho, incluso empresas grandes las absorban, la compren y obviamente eso genera desarrollo, no solo por hablar de Estados Unidos, un país que lo conocemos, se han manejado 7.4 billones de dólares nada más en startups, es decir, cómo dinamizan estas empresas pequeñas pues, el crecimiento y el desarrollo económico. Y ahí tenemos una gran oportunidad también para el departamento de hecho de Nariño, ¿no? Realizando acuerdos, obviamente, como el ejemplo que he puesto ahora, ¿no? Solo por poner otro ejemplo, también Europa ha duplicado la inversión en agri-food, ¿no? Y América Latina ha aumentado en un 40% las empresas, startups dedicadas a la agrotecnología, ¿no? Obviamente Argentina y Brasil son los líderes actualmente, pero de hecho somos los países, de hecho como Colombia, como Ecuador, quienes sí podemos realizar, de hecho, estas propuestas hacia el desarrollo. Bueno, quiero nada más, para no alargarme, aterrizar en algo importante, dejar un mensaje importante además acerca de cómo ahora fue una propuesta del 2011 de Gary King, donde se visionó ya, de hecho, cómo los aumentos masivos en la disponibilidad de datos informativos de las ciencias sociales están haciendo posible un progreso dramático en el análisis, comprensión y tratamiento, obviamente, de estos problemas. Y es ahí donde también la gobernanza de datos nos puede ayudar a generar propuestas
reales, ¿no? En base a perspectivas reales. Yo sé y felicito a la Gobernación de Nariño porque ha tomado como bandera la innovación y obviamente hay mucha capacidad, hay muchos proyectos y muchos profesionales que conocen de ciencia de datos, que conocen de estas propuestas sobre cómo integrar obviamente los modelos inteligentes, ¿no? Y como le dijo Gail King, obviamente con estas propuestas podemos tener un mejor modus vivendi en nuestros territorios. Es decir, qué importantes son esa hora y son ahora estas propuestas para el desarrollo económico y social. Y aquí todas nuestras hermanas universidades de Nariño, con quien tenemos una gran relación, pues podemos integrarnos para generar respuesta a cada uno de estas, de hecho, de estos temas importantes y necesidades que estamos analizando. Bueno, el uso de datos, ¿no? Sabemos ahora que un dato está relacionado como se está cuantificado como $1 incluso, ¿no? Se habla del nuevo petróleo, ¿no? La gestión y la gobernanza de datos. Y en esto necesitamos acelerar también todas nuestras plataformas, todos nuestros modelos de gestión, nuestros modelos de negocio, incluso hacia como una línea transversal, como un eje importante, pues hacia el desarrollo con la gestión y la ciencia de datos. Y bueno, voy a pasar rápidamente esta diapositiva porque no es necesario, de hecho, solo por poner un ejemplo, no como en un minuto, la tecnología y la ciencia de datos hace que se generen petabytes de información, ¿no? Como en este mundo dinámico de la información, no podemos ser ajenos hacia ello, necesitamos tomarlo en cuenta. Y ahí es donde nace una nueva ciencia, la ciencia de datos, ¿no? Que integra obviamente la estadística, matemáticas, informática para tener información inteligente para la toma de decisiones. Y es que en nuestros modelos de gestión ahora necesitamos tener estas estructuras para el desarrollo. Obviamente existen herramientas importantes, ¿no? Que ya están en nuestros computadores, están ya desarrollándose, ¿no? Aquí en el territorio, ¿no? Modelos de inteligencia artificial, de machine learning, de deep learning, big data, data mining, que están generando no solo una perspectiva, sino están generando propuestas importantes ya y aterrizadas para el desarrollo. Entonces necesitamos seguir fortaleciendo todo ello, las universidades, los institutos, los programas, confluir hacia ello, ¿no? Hacia la inteligencia artificial que antes la veíamos tan lejos y que está ya entre nosotros, ¿no? Y de hecho, dentro de todas estas experiencias, vuelvo a decir, es importante que todas estas dinámicas se tomen en cuenta en los planes de desarrollo en nuestras perspectivas. Para ya terminar, nada más yo quiero dejarles un ejemplo de cómo para mí es importante, yo creo mucho en las potencialidades del departamento de Nariño en cuanto y en la vocación que tiene acerca de la agricultura, la ganadería y los procesos agrotecnológicos. Cómo ahora podemos desarrollar nada más con nuestros profesionales, modelos de agricultura controladas, la sensorización, los sistemas de detección temprana, la robótica, la industria 4.0, la gestión de información, la ciencia de las plantas, la agricultura de precisión, las fincas inteligentes y la tecnología en procesamiento de alimentos, que es una de las, de hecho, es una de las esperanzas que tenemos en nuestro territorio para generar desarrollo. ¿Por qué? Porque, de hecho, el alto potencial con, obviamente, vocación exportable de la agroindustria que aún no está desarrollado, complementariamente, obviamente, puede ayudarnos a a bajar esos índices de pobreza, a tener gente, ciudadanos empoderados, con capacidad, resilientes, que no tengan esa tentación de irse hacia lo ilícito, sobre todo, y obviamente a generar una estructura robusta de seguridad y un territorio, pues de hecho que sea ejemplo, así como nos han presentado, así como lo es en Medellín, así como son propuestas interesantes como los ha dado la doctora Lorena en Panaca, y de hecho creemos que son importantes también para nuestras propuestas y son importantes también para
Nariño y para el desarrollo territorial. Yo he dejado nada más para terminar aquí algunos ejemplos de algunas startups pequeñas a las cuales podemos seguir y obviamente aterrizar en el contexto nuestro para poder potencializarlas y que están dando muchísimo, muchísimo, de hecho, desarrollo, trabajo, salud, bienestar, buen vivir, prosperidad a nuestras naciones. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Gracias por escucharme. De hecho, siempre a sus órdenes y un abrazo fuerte siempre a nuestros hermanos de Nariño, a nuestros hermanos de Colombia.